Buenos días, mi nombre es Ilian David Linares, estudiante de artes visuales en la UNAD, y el día de hoy voy a estar con ustedes compartiendo un video sobre 5 piezas en específico de la guitarra clásica. Como ya es bien sabido, la guitarra clásica es un instrumento que ha sabido adaptarse a diversos géneros musicales, pasando desde piezas europeas hasta piezas del folclore latinoamericano. Es de esta manera que quiero compartirles 5 piezas en específico que hacen parte del repertorio de la guitarra clásica, entre las cuales encontramos Porro de Gentil Montaña, Sonata en la mayor de Domenico Scarlatti, una transcripción hecha por John Williams, Fandango variado de Dionisio Aguado, Preludio de Héctor González y por último Pueblito Viejo de José A. Morales, arreglo hecho por Ricardo Cobo. Pero vamos a empezar por la pieza llamada Porro de Gentil Montaña. Antes de proseguir es necesario entender el contexto histórico y cultural que gira alrededor de esta pieza. Primero vamos a hablar de Gentil Montaña, un artista que nació en 1942 y murió en 2011. Este fue un compositor y guitarrista colombiano especialmente reconocido por su capacidad de transformar ritmos y danzas tradicionales de la región de Caribe colombiana en piezas de guitarra clásica. Hablando más específicamente de la pieza musical que se llama Porro. El porro en sí es un género musical típico de la costa caribe colombiana. Esta está vinculada a celebraciones populares y fiestas tradicionales de esta región en específico. Ahora ya que entendemos el contexto cultural que gira en torno a esta pieza, debemos hacer un análisis musical y técnico de la misma. Primero que nada, el porro, o más hablando específicamente de la pieza musical de Montaña, fue escrita con el objetivo de transmitir esa sensación festiva del ritmo caribeño. Es por eso que goza de los siguientes elementos para llegar a tal fin. Primero están los burdones, que son notas que se mantienen resonando como base armónica constante. También encontramos el uso de diferentes rasgueos y el uso de diferentes melodías brillantes y contagiosas que evocan la alegría de las danzas populares. Ahora, hablando más específicamente de las anécdotas y recepción que tuvo esta pieza, podríamos encontrar que esta pieza en sí forma parte de lo conocido como Suite Colombiana, que es un conjunto de obras que Montaña compuso con el fin de preservar y difundir la música tradicional colombiana dentro de la guitarra clásica. Por esta misma razón, esta pieza en específica ha sido interpretada por diferentes guitarristas a nivel internacional. Para componer dicha pieza, Montaña tuvo que estudiar profundamente los ritmos caribeños y en sí su trabajo es considerado como un puente que ha llevado el folclore de la música colombiana a escenarios internacionales. Como siguiente pieza tenemos Sonata en la mayor, K.208 de Domenico Scarlatti. En este caso, más específicamente hablando de la transcripción que hizo John Williams. Hablando del contexto histórico y cultural, tenemos que Domenico Scarlatti, que nació en 1685 y murió en 1757, fue un compositor italiano del periodo barroco. Y pese a sus orígenes italianos, su carrera por lo general se desarrolló gran parte de ella en España y Portugal. Esto influyó notablemente en su música, pues su música por lo general combina elementos del barroco con elementos folclóricos, por ejemplo, de España. Ahora hablando de John Williams, el cual es un reconocido guitarrista australiano, ha hecho diferentes transcripciones para la guitarra clásica, lo cual ha permitido que diferentes piezas, sin importar la longevidad de estas, hayan podido llegar a diferentes públicos y manteniéndose vigentes incluso hoy en día gracias a dichas transcripciones. Ahora es necesario un análisis musical y técnico de esta pieza. A nivel musical, esta sonata destaca por tener diferentes alternancias entre secciones rápidas y pasajes melódicos. Por la misma razón, tiene diferentes ornamentaciones barrocas, desde trinos mordentes hasta apoyaturas que exigen, por lo tanto, una gran precisión. A nivel técnico, esta pieza requiere que el intérprete tenga una gran agilidad en la mano izquierda para las digitaciones rápidas y precisas. Dentro de las anécdotas y recepción que tuvo esta sonata, podemos destacar que gracias a John Williams y sus transcripciones, a través de diferentes grabaciones y conciertos, ayudó que muchos guitarristas conocieran la obra de Scarlatti. Por la misma razón, la obra de Scarlatti suele ser considerada como una joya del repertorio barroco para la guitarra. Como tercera pieza tenemos a Fandango variado de Dionisio Aguado. Dionisio Aguado, nacido en 1784 y murió en 1849, fue uno de los guitarristas más importantes de la escuela española del siglo XIX. Junto a Fernando Sor sentaron las bases de la técnica moderna para la guitarra clásica. Lo que le da el título a esta pieza, encontramos que el fandango en sí es una danza española muy popular. Es así que Aguado compuso fandango con el objetivo de mostrar las posibilidades técnicas y expresivas de la guitarra. A nivel técnico y musical encontramos que esta pieza en sí se compone de un tema principal que luego se va transformando en varias variaciones. Esto la compone de diferentes características, desde escalas rápidas a viejos complejos hasta cambios en dinámicas y tempo para reflejar diferentes emociones. También tiene uso de ligados, signos y punteos ornamentales. Ya remontándonos a anécdotas y la recepción que tuvo esta pieza, encontramos que Aguado como tal fue innovador en el uso de su técnica, más específicamente en el uso de la mano derecha para tocar la guitarra. Esta pieza a lo largo del tiempo ha sido estudiada por todas aquellas personas que quieren aprender a tocar la guitarra. Como siguiente pieza tenemos Preludio de Héctor González. Como tal, Héctor González es un compositor colombiano contemporáneo que fusiona diferentes elementos tradicionales andinos con un lenguaje más moderno y experimental. En cuanto al análisis de esta pieza, se puede notar que esta obra requiere de un uso consciente de la resonancia y control de armónicos. Como anécdota podemos destacar que el Preludio de González ha sido interpretada en diferentes festivales de música contemporánea. Es así que esta pieza ha recibido diferentes elogios por su innovación y profundidad. Como última pieza tenemos Pueblito Viejo de José A. Morales, más específicamente hablando del arreglo hecho por Ricardo Cobo. Como tal, Pueblito Viejo es una canción muy emblemática dentro del folclore colombiano,
Como ya dije anteriormente, fue escrita por José A. Morales y es una canción que expresa amor nostálgico hacia el pueblo natal y es muy querida a nivel nacional. Ricardo Cobo es un reconocido guitarrista colombiano muy renombrado a nivel internacional y que hizo un arreglo de guitarra para esta canción, adaptándola de esta manera a la expresividad de la guitarra clásica. A nivel musical, este arreglo goza de diferentes melodías, posee un acompañamiento armónico y cálido que sustenta la melodía sin opacarla, y sobre todo posee diferentes dinámicas y rubatos que expresan emotividad y nostalgia dentro del tema. Entre la recepción que ha tenido Pueblito Viejo podemos destacar que esta melodía ha sido interpretada por numerosos artistas y es un símbolo cultural colombiano. También podríamos decir que el arreglo de Ricardo Cove ha contribuido a la difusión de la canción dentro del ámbito clásico y también ha sido tocado en diferentes conciertos internacionales. Ahora, como conclusión y para ir finalizando el video, podríamos decir que la guitarra clásica ha sido un participante en diferentes expresiones tanto culturales como artísticas, pasando desde el folclore colombiano hasta el barroco e incluso el romanticismo europeo. Por lo tanto, podríamos decir que no solo es importante dominar la técnica de este instrumento, sino que también es necesario comprender y transmitir el contexto y las emociones, incluso la historia que hay detrás de cada obra. Es así que finalizamos este video. Muchas gracias por ver.